Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. Ahora vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 8. Del versículo 1 voy a leer. Leo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos os supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibirá la exhortación, pero
estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Hasta el versículo 24 he leído. El propósito de escribir la carta de Primera de Corintios era como una exhortación para corregir la vida de los hermanos de Corinto. Porque ellos ya después de recibir la salvación tenían muchos dones de Dios. Alguna persona tenía don del Señor a predicar la palabra de Dios, y otro para hacer profecía de Dios, y también alguna persona podía hablar lengua, alguno traducción de habla lengua, alguno, y podía curar la enfermedad. Cada uno de ellos tenían capacidad y también líderes. En aquel entonces, poco a poco, se levantaban en sus corazones autoconfianza. La autoconfianza es muy peligroso para la vida de los justos, porque mientras tanto que va a ser como justo y salvo, al principio piensa que yo era como débil, vil, inútil, pero Dios me vestió la gracia del Señor. Así cada uno empieza. Pero cada momento que cuando aumenta la gracia y potencia y poder de Dios, en aquel entonces la gente puede pensar por sí mismo, ¿no? Que ahora ya yo soy capaz, soy poderoso, yo puedo hacer muchas cosas. Cada uno si piensa como esta forma, más tarde ya alguno puede rechazar consejo de otra persona, recomendación de otra persona, y luego solamente se unen entre sí como tienen sinónimo
de objetivo, pensamiento. Con esta manera puede formar grupo dentro de la iglesia. Cada grupo se divide porque ya están llevando diferente pensamiento, diferente objetivo. Más tarde ya no puede unir, tampoco puede trabajar juntos. Con esta manera se produce diferente grupo como denominación. Cada uno que está llevando diferente denominación, siempre algo surgía, ¿no? El motivo de dividir. Nosotros no podemos unir con este grupo, ya salgamos. No solamente una vez, ¿no? Sino que en siglo constantemente está dividiendo. Aunque cada uno pueden decir, ¿no? Vamos a trabajar juntos para trabajar con Dios, ya vamos a unir nuestro corazón. Cada uno está repitiendo, pero teniendo regla, teniendo su propio mundo, no puede unir fácilmente. Por medio de esta forma, poco a poco la iglesia se divide. En la época de apóstol Pablo también, ¿no? Surgía este motivo. Por eso el apóstol Pablo envió la carta exhortando, únicamente decía que no, teniendo gran orgullo. Y ya sin nosotros está siendo como reyes, está enriqueciendo, están dominando por sí mismo. Es decir, que no quería recibir la guía de siervo de Dios, no quería recibir el consejo de apóstol Pablo. Aunque apóstol Pablo era como el padre, porque él por sí mismo estaba testificando que yo engendré en el evangelio a ustedes. La verdad que apóstol Pablo, ¿no?, estaba considerando como el padre, porque él predicó el evangelio a los hermanos de Corinto y formó la iglesia enseñando muchos tiempos, muchos años en la palabra de Dios. Apóstol Pablo tanto quería que ellos crecieran sus espíritus para que ellos pudieran servir a Dios predicando el evangelio, uniendo juntos para ampliar evangelización al mundo. Pero cuando llegó corrupción en la iglesia, ¿cuándo va a llegar corrupción? Cada uno que estaba teniendo orgullo en sus corazones. Por eso Satanás trabaja con su arma, es que dándole autoconfianza en el corazón de los salvos. Es muy peligroso, ¿no? Confiando en sí mismo, ya no puede aceptar consejo de otra persona, ni quisiera ser guiado. Por esa razón, para mantener la vida de creencia, siempre tiene que practicar. Debería pensar. Tal vez mi pensamiento no es correcto. Mi idea no es correcta. Por eso puede testificar, puede conversar, puede hacer comunión, recibiendo consejo. Por eso la gente, ¿no?, cuando abre su corazón, debería contar lo que está pasando, lo que está pensando. Comunión es muy importante en el mundo de Dios. Después de recibir la salvación, cada uno debería contar, debería testificar, debería preguntar cómo tiene que hacer, qué tiene que hacer. Por eso apóstol Pablo estaba exhortando por la carta y luego pasó muchos tiempos para enviar otra carta, se llama Segunda de Corintios.
En aquel entonces estaba hablando sobre el Evangelio. Ya había recibido la salvación, estaban teniendo mucho don de Dios, pero otra vez estaba explicando el Evangelio. Como igual que no, 2 capítulo 5, el versículo 14, empezando a predicar el Evangelio, como decía: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 2 capítulo 5, el versículo 14 claramente está declarando que Jesucristo murió por nosotros. Por eso nosotros hemos muerto. Ya, alguna persona acepta esta palabra, ¿no? Cuando acepta, cree en esta palabra, ¿cómo va a testificar? Juntamente con Jesucristo, yo fui crucificado. Ya, una persona que fue ejecutado de la sentencia de muerte, ya terminó el juicio. Si no hubiera muerto, entonces va a seguir juicio cada día, cada momento. Pero en el Evangelio está hablando que Jesucristo uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién tiene que reconocer? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, están reconociendo la verdad que ya había muerto Jesucristo. También nosotros hemos muerto en la cruz. Aunque el fiscal quiere hacer el juicio contra sospechoso, ¿no? Y Señor juez, esta persona es sospechoso, que ya nosotros tenemos testigo de lo que había matado, hecho gran maldad. Por la ley, ya nosotros queremos dar sentencia de muerte. Pero el juez puede preguntar: ¿dónde está este sospechoso? Fiscal tiene que responder: creo que está en la tumba. Entonces, mire, ¿en la tumba? Entonces, ¿su cuerpo no tiene vida? No. ¿Dónde está? En ataúd. Entonces, ¿cómo puede juzgarlo? El fiscal se asusta. ¿No hay caso más? No. Ay, ya vamos a anular. Entonces, debería anular el juicio. Significa que el Evangelio está hablando el tema de eso. No es que Jesucristo llevó el pecado pasado, lo que hemos cometido, todavía no está solucionando lo que estamos cometiendo. Esa es su idea, su pensamiento. Para hacer la redención eterna una sola vez para siempre, sí o sí debería comparar con como esta palabra, ¿no? Uno murió por todos, luego todos murieron. Cada uno quiere creer en Dios, sí o sí tiene que absorber esta palabra como la palabra de Dios, como la declaración de Dios. Dios dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, ya Él declaró: ahora todos los hombres del mundo están muertos en la cruz, porque yo cobré el precio de pecado del mundo. Significa que como la paga del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, Jesucristo una sola vez para siempre había cancelado. ¿En dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Por su sangre, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. Uno murió por todos.
Jesucristo era Salvador, murió por nosotros, rociando con su sangre, haciendo la redención eterna, para que Dios perdonara completamente todos nuestros pecados, para que cambiara nuestra identidad. Por eso la salvación es que se cambia nuestra identidad. Anteriormente, siendo como esclavo de pecado, siendo hijo de Satanás, esclavo de Satanás, pero ya fue cambiada. Fue cambiada mi identidad como hijo de Dios, siendo ya justo ante el Señor. ¿Para qué? El versículo 15, como dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo, antes de morir, Él pensaba, cuando yo muero en vez de ellos, después de resucitar yo, ellos podrán vivir para mí. Para que los que viven no vivan para sí. Eso es el objetivo de la salvación. Por esa razón, escribiendo esta carta, como la segunda de Corintios, estaba hablando sobre donativo. Donativo, donación, ofrenda, lo mismo, ¿no? Apóstol Pablo, ¿por qué estaba obligando, pidiendo a la iglesia de Corinto? Porque en esa época la iglesia de Jerusalén tenía gran hambre. Por eso en el corazón de apóstol Pablo estaba teniendo como si fuera deudor, como representante de los extranjeros, porque él era como Apolos para los gentiles, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba llegando el evangelio a Corinto, al mundo? A través de los hermanos que habían creído en Jesucristo, habían preservado el evangelio de primero de la iglesia de Jerusalén. Y luego estaba llegando hasta gentiles. Por eso en el corazón de apóstol Pablo estaba pensando, en este momento nosotros tenemos que devolver cosas por lo que nosotros hemos recibido espirituales. Ahora, observando la iglesia de Jerusalén, ya está teniendo problemas de economía, ya nosotros apoyamos en la iglesia de Jerusalén. Con el tema de eso está repitiendo, explicando largamente. No solamente un versículo que ofrende, sino que estaba hablando detalladamente. Por eso apóstol Pablo estaba pensando enviar mensajero, se llama Titos. El versículo 2 de Corintios capítulo 8, el versículo 6, leo. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Siempre cuando habla sobre donativo, esta gracia, siempre está repitiendo, enviando por medio de Titos. ¿Por qué? Está comparando de diferentes iglesias. La iglesia de Macedonia, ¿cómo fue? El versículo 1, así dice: asimismo, hermanos, os hacemos a saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo
y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 자, generosidad es como igual que donación, ofrenda, ¿no? 자, en la iglesia de Macedonia no tenía tranquilidad, libertad para vivir, sino que tenía tribulación, angustia. Ya cuando llega tribulación, angustia, la gente, ¿cómo va a pensar? ¿Cómo va a pensar? Ahora ya está teniendo dificultad por su futuro, más será dificultosa. Por eso, ya nosotros tenemos que preparar, guardar dinero para el futuro. Así piensa. Eso es normal. Pero qué raro, ¿no? Los hermanos de Macedonia, en vez de tener preocupación sobre el futuro, teniendo gozo, alegría, además llegando tribulación y pobreza. ¿Qué significa pobreza? ¿Hay mucha ganancia? ¿Es pobreza? ¿Cada mes ya hay mucho ingreso? ¿Es pobreza? No, al revés. Pobreza es decir que apenas puede comer, apenas puede sustentar su vida, ¿no? Pero por la abundancia de pobreza o profunda de pobreza, enriqueciendo generosidad. Totalmente contrario. No puede ser, pero ellos hicieron. ¿Por qué? Esta gracia, así dice, esta gracia. Apóstol Pablo está hablando una enseñanza totalmente diferente de nuestra teoría. Nuestra teoría es decir que como nosotros podemos imaginar. Ahora está llegando tribulación, pobreza. Ya nosotros no podemos ayudar a otra iglesia de ninguna manera. Así piensa, ¿no? Es normal. Pero la iglesia de Macedonia estaba teniendo diferente sentido, diferente corazón. Porque el versículo 3 está hablando así. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Significa, teniendo fuerza, teniendo capacidad, más alto que su fuerza, podía participar en esta gracia. Wow. Comparando de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Quién es bendito? Ya, bienaventurado los que dan más que reciben. Mucha gente piensa, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos recibir? Siempre piensa así. ¿Cómo yo puedo recibir? Mucha iglesia de Sudamérica, también de África, piensan, los misioneros, creo que nos apoyaría, nos ayudaría. Algunas personas me llaman por teléfono, dando mensaje, porque hoy en día nosotros ya estamos usando televisión y dando información de contacto. Algunos me envían texto. Pastor Funky, nosotros estamos construyendo la iglesia. Por favor, nos envíe la ofrenda. ¿Eso es la gracia? No. Y alguna persona, ahora estoy siendo como enfermo, no tengo nada, me apoye.
¿Y cuánta persona me pide? ¿Quién soy yo? Yo no tengo nada de trabajo, solamente estoy enfocando, predicando la palabra del Señor. Y además nuestra iglesia es pequeña. Uno de 20, 30 personas, nada más está congregando. Pero algunas personas piensan, pastor coreano tiene mucha plata. No, yo no tengo salario, nada. No me da salario, ninguno, en la iglesia. Significa que nosotros estamos viviendo para apoyar mucha gente, como lo que está diciendo. Nosotros no tenemos nada, pero estamos enriqueciendo a los hombres. ¿Cómo nosotros podemos enriquecer a la gente? Por medio de la palabra del Señor, por medio de la gracia del Señor. Apóstol Pablo dice que la iglesia de Macedonia tenía mucha tribulación, pobreza, pero más que su fuerza, ellos participaron en esa gracia. Así dice. No es que estaba ofrendando, sino que participaron en esa gracia. ¿Quién está recibiendo la gracia del Señor? ¿El que da o el que recibe? El que da. Pero comparando de la iglesia de Corinto, ya ellos tenían gran don del Señor. También creo que ellos, más ricos que la iglesia de Macedonia, pero ellos no cumplieron. Los hermanos de Corinto no podían participar en esa gracia, porque mientras tanto que estaban dividiendo, peleando, discutiendo, insultando. ¿Con qué corazón quiere trabajar? No se puede. Aunque tiene capacidad, tiene ingreso, pero no puede participar en esa bendición. Pero los hermanos de Macedonia, ¿cómo podía participar? Tiene razón, como dice el versículo 4 y 5. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo dice? Así mismos se dieron primeramente al Señor. Es decir, que de primero ellos, ¿cómo? Ofrendaron su vida completa, considerando sus vidas como parte del mundo de Dios. Entonces, aunque sea pobre, aunque sea rico, yo no soy dueño de mi vida, sino que Dios me rescató, Jesucristo me compró por su sangre. Ya todo lo que yo tengo no es mío, sino que Dios es de Dios. Considerando este sentido, escuchando la guía del siervo de Dios, ya nosotros tenemos que apoyar a la iglesia de Jerusalén en aquel entonces. Todos juntos respondieron, sí, amén. Aunque en sus corazones se levantan un pensamiento, ¿no? Mire, ya en esta ciudad hay tribulación,
Ya usted no hay mucha capacidad de ganar dinero siendo pobre. ¿Qué puede hacer? ¿Y cómo puede sustentar su vida futura? Aunque tenía preocupación, pero ¿cómo podía vencer contra su preocupación? ¿Por la promesa del Señor? ¿Por la enseñanza del Señor? Ya nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que Dios nos provee, Dios nos sustenta. Ya podemos hacerlo. Hoy en día se necesita tener este corazón. Hoy en día se necesita practicar esta obra. Por esa razón nosotros podemos aprender estas cosas. Ya, al ver esta palabra, el versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Significa que la iglesia de Corinto el año pasado tanto quería hacerlo. Ya empezaron, pero no cumplieron. ¿Qué significa? Eso es como la vida de creencia, usa solamente por la boca. Por la boca. Amén, vamos a hacerlo. Amén, vamos a marchar juntos por la fe, pero no acciona. ¿Qué significa? Mucha gente quiere tener la vida de creencia por su boca, porque no tiene fuerza en su espíritu. Cuando tenga fuerza y fe en el corazón, no solamente habla, sino que actúa, trabaja, participa. Ya, el versículo 11 así dice, ¿no? Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Cumplir. Teniendo el deseo, tanto quería hacerlo y preparando plan, pero no podía cumplirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por la situación? No. Apóstol Pablo está diciendo, no diga nada de situación, porque comparando de la situación de Macedonia, ustedes son mejores. Porque la iglesia de Macedonia teniendo tribulación y grande pobreza, y ellos de primero ofrendaron su vida entera al Señor. Y luego ellos podían recibir la gracia del Señor para participar en este trabajo donativo. Y luego, últimamente, ¿no? Quiero decir, el versículo como 12, ¿cómo dice? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué significa? Ya, depende de Dios, ¿es cierto? Depende de Dios. Dios le da bendición y la gente también puede recibir mucha cantidad de dinero, ¿no? Pero en su corazón tiene el deseo de servir a Dios, hacer el donativo, cumplir la voluntad del Señor, Dios va a aceptar. Pero en su corazón, si no tiene, tampoco Dios acepta, ni quisiera ayudarle. Eso es la enseñanza de Dios. Más fácil tocar ejemplo, ¿no? Ya uno quiere jugar fútbol. Ya,
aunque hace mucho calor, temperatura 40 grados, pero teniendo grupo, teniendo cancha y también teniendo pelota, va a jugar. Aunque sudando y caluroso, no importa, porque teniendo el deseo de jugar fútbol. Aunque una persona, ¿no?, está llegando madrugada, 1 hora, 2 horas, tanto quiere dormir, pero tanto quiere jugar videojuego, va a seguir. Porque está teniendo en su corazón. ¿Por qué no podían cumplir lo que había decidido el año pasado? Desde el año pasado estaba teniendo, amén, cada iglesia, Corinto, Macedonia, Efeso, ya vamos a apoyar a la iglesia de Jerusalén, pero comparando de otra iglesia, todo cumplieron, pero menos Corinto. Apóstol Pablo estaba diciendo, ¿por qué no tenían en su corazón? ¿Por qué no formó en su corazón? ¿Por qué no podía asegurar en su corazón? Eso es. No diga sobre situación, condición. No tenía nada de corazón. Eso es problema, dice. Por eso la vida de creencia de primero tiene que formar el deseo ¿en dónde? En el corazón. Nosotros también, ¿no? La iglesia de Chile no debería pensar, la iglesia pequeña, no mucha gente. Pero nosotros sí podemos decidir nuestro corazón. Podemos apoyar a la iglesia de Argentina donde está trabajando, construyendo. Y también otros países. Eso es la bendición de Dios. Tenemos que practicarlo. No solamente nosotros esperamos que nos ayuden, no. Cada uno que está aprendiendo la palabra de Dios también tiene que tener ese sentido. Tiene que tener corazón. Dios va a dar. Por ejemplo, ¿no?, aunque ya quiero repartir agua, pero yo pido, mamá traiga vaso. Pero ella no trae. Yo tengo agua, quiero dar. No, solamente, hermano, no quiero dar, hermano, caliente. Y echa caliente y va a asustar. Caliente. Traiga vaso. ¿Qué significa vaso? Preparando corazón. Preparando corazón, si tenga decisión, ya Dios va a dar. El Señor, cuando tenga decisión, va a aceptarlo. Así dice. Pero cuando no tiene decisión en su corazón, ya el Señor tampoco acepta. Otra vez, una vez más, leo el versículo 12. ¿Cómo está explicando? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene. ¿Está escrito o no? La verdad. No según lo que no tiene. No según lo que no tiene. Es decir, que Dios no acepta porque no tiene en su corazón. Y luego habla, yo quiero ayudar, yo quiero ofrendar, yo quiero servir, pero su corazón, abriendo su corazón, no tiene la decisión. Una vez tenga decisión, pero pasando 10 minutos desapareció. No es la decisión eso. Decisión tiene que asegurar. ¿Es cierto o no? La vida de quien no es complicada, sino que toda la cosa desde su corazón inicia. Desde su corazón empieza. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición
para que nosotros podamos aprender la palabra del Señor. Espero que nos bendiga cada momento. Por su gracia nosotros podremos recibir su enseñanza, su corazón. La iglesia de Macedonia, teniendo grande dificultad, tribulación, pobreza, pero ellos podían cumplir lo que quería hacer donativo a la iglesia de Jerusalén. Porque ya ellos de primero ofrendaron, sacrificaron sus vidas al Señor. Nosotros también, cada momento nosotros tenemos que pensar sobre trabajo del Señor y ayudar a otras personas, a otras iglesias. Espero que nos ayude para que tengamos corazón amplio y corazón valiente, para que nosotros practiquemos la palabra del Señor. Gracias, Señor. Espero que nos bendiga constantemente. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.